fe. Amén. Y no sé si la última vez alcanzamos a ver, amén, terminamos diciendo que la fe vence el temor. Habíamos hablado, decimos que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, dice que por ella fue que alcanzaron buen testimonio los antiguos, todas las personas que nos precedieron antes de nosotros. Ellos dieron testimonio de haber agradado a Dios por medio de la fe. Y nosotros, y la Biblia dice que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, más exactamente en el Antiguo Testamento, fue escrito para nosotros que hemos alcanzado al final de los tiempos. Pero ahora no solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la confirmación de lo que está escrito en el Antiguo. No se puede separar, algo que digo, no podemos divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento está incompleto, al igual que el Nuevo Testamento sin el Antiguo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el Antiguo, en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo, y el Antiguo está revelado en el Nuevo. De tal manera que para que nosotros podamos entender lo que dice el Antiguo Testamento, necesitamos la ayuda del Nuevo Testamento. Y de la misma manera, para saber de qué está hablando el Nuevo Testamento, necesitamos conocer también parte del Antiguo, conocerlo. La Biblia en ningún momento ha dejado de perder su vigencia, sigue siendo la misma, porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. El Señor dice: yo, Yahvé, o yo, Jehová, o yo, el Señor, no cambio. Él no cambia. En el momento en que la palabra de Dios llegase a cambiar, dejaría de ser la palabra de Dios. Y ahí que todos aquellos libros que se han escrito después de la palabra de Dios, que dicen ser el mensaje de Dios, que viene de la misma boca de Dios o a través de un ángel, pero que contradicen la Santa Biblia, no pueden ser un mensaje divino, por cuanto Dios no se puede contradecir. Amén. Entonces vamos a seguir viendo lo que es el camino de la fe. Hoy vamos a ver que la fe nos renuncia a los placeres mundanos y nos acerca a Cristo. Tal vez eso no lo hayamos hablado, ¿cierto? La fe renuncia. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y decides andar con Cristo, inmediatamente tu vida da un giro de 180 grados, ¿cierto? Cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando estamos andando en nuestros pecados, en nuestros delitos, estamos muertos y estamos camino al infierno, a la perdición. Estamos alejándonos de Dios, y cada vez entre más caminamos, más nos alejamos de Dios. De tal manera que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son caminos de muerte. Quiere decir que cuando llega al final de ese camino, el hombre que creyó que estaba caminando rectamente se va a encontrar que su fin es un camino de muerte. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo y regresas tu mirada hacia Dios, entonces ya no es el camino que a ti te parece derecho, sino es el camino que Dios te ha trazado para que tengas vida y vida eterna. Amén. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, renunciamos a todo lo que nos llevaba a los placeres mundanos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo,
una mamá para el niño, una mujer que lo amamante mientras que el niño crece y después se lo lleva. Qué mujer tan inteligente María, ¿cierto? Tan inteligente Miriam, que fue, cogió la hija de Faraón, dijo, toma, llévalo, y luego me lo trae. De tal manera que Moisés regresó al seno materno, fue alimentado por su madre, fue ministrado, aún en su corta edad, acerca de las costumbres de los hebreos, de lo que Dios tenía para él. Quizás muy pequeño no alcanzó a entender, pero fue ministrado, y nosotros muchas veces no sabemos hasta dónde nuestros hijos son ministrados. De tal manera que ya en el día de hoy ya hasta se nos enseña que el niño en el vientre de la madre se le debe cantar, se le debe hablar, se le debe consentir, porque el niño está recibiendo allí el amor de sus padres. Amén. Ahora, Moisés va y es criado como hijo de la hija de Faraón, pero cuando él crece, él renuncia a todos los placeres que Egipto le estaba ofreciendo. Egipto es tipo del mundo. Egipto es tipo de lo que el mundo nos ofrece. Placeres, deleites temporales, las cosas que tú quieres, ¿cierto? Eso te lo ofrece Egipto, las riquezas del mundo. Pero Moisés dice que, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés había sido criado como hijo de la hija de Faraón, en el palacio de Faraón, y tenía las costumbres de Egipto. Pero Moisés sabía de dónde él venía, cuáles eran sus raíces, cómo él había salido, cómo Dios lo había guardado milagrosamente, y Moisés pudo entender que Dios tenía un propósito en su vida. Moisés sabía que Dios iba a dar la libertad al pueblo a través de él. Intentó hacerlo a su modo, pero no pudo, porque no es al modo del hombre, sino al modo de Dios. De esa manera, pero él dice, escogió, dice la Biblia, ser maltratado con el pueblo de Dios. Él, cuando quiso defender al pueblo de Israel físicamente con sus propias fuerzas, no pudo y tuvo que huir. Y tuvo que abandonar los deleites del mundo y ser preparado por Dios en el desierto durante 40 años. Dios tenía que tomar a Moisés, sacarle a Moisés todo lo que había en su corazón de lo que había de las costumbres de Egipto. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios lo lleva, Dios lo transforma y Dios va cambiando el corazón de Moisés. Dios no cambió el corazón de Moisés de la noche a la mañana. Tuvo que pasarlo por un proceso. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, inmediatamente que tú le entregas tu vida a Cristo y renuncias a los placeres del mundo, tu vida empieza a ser una nueva vida. Empiezas a ser una nueva persona, eres una nueva persona. Pero tienes que pasar por un proceso de purificación que Dios va haciendo en tu vida. De tal manera que nosotros, aunque ya somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, aún seguimos teniendo ciertas cosas del mundo, ¿cierto? Ciertas costumbres del mundo que no las queremos, que no las deseamos, que queremos sacarlas, pero que a veces nos salen. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. En el momento en que eso va saliendo, irlo rechazando, irlo dejando atrás, de tal manera que nosotros vamos a la perfección de Cristo. Amén. Vamos mirando hacia el invisible, al Cristo de la gloria, y Señor, yo sé que estoy aprendiendo, que estoy caminando
caminando contigo y que cada paso que doy es un paso más a la altura, a la plenitud de Cristo. Porque yo no puedo, siendo un verdadero cristiano, seguir viviendo en las cosas de este mundo. Estoy en el mundo. Amén. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Ya el Señor se fue. Ahora mira, dice que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Cristo no estaba ahí. El Señor Jesucristo no había nacido. El Señor Jesucristo no estaba allí en ese momento, aunque estaba en el corazón del Padre, porque era el propósito de Dios de que el Hijo naciera como niño. Pero aunque no estaba, Moisés sabía que al decidir andar con el Señor iba a tener que ser maltratado como lo iba a ser maltratado nuestro Señor Jesucristo. Moisés no iba a ser crucificado, Moisés no iba a morir por el pueblo, pero Moisés iba a ser una figura de Cristo, de tal manera que él tenía que pasar por momentos difíciles en su vida para poder mostrar que él era el que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto a través de la mano de Dios, o Dios a través de la mano de Moisés. Pero Moisés sabía que el pueblo que siguiera, que pusiera su mirada en Cristo, iba a tener que pasar vituperio, insultos, maltratos. Por eso es que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil, porque a pesar de que nosotros estamos en un país donde hay una libertad de predicar el mensaje, a pesar de que hay libertad, hay persecución. ¿Sabías tú eso? La Iglesia de Jesucristo ha sido perseguida durante siglos, desde el mismo momento en que la Iglesia, el Señor Jesucristo la fundó, la Iglesia ha sido perseguida y sigue siendo perseguida. De tal manera que hoy le quieren exigir a la Iglesia cristiana que acepte las cosas del mundo, que acepte el homosexualismo, que acepte el lesbianismo, que acepte todo lo que el pecado, lo que el mundo ofrece. Porque si no lo acepta, entonces el pastor o la iglesia están cometiendo lo que ellos llaman crimen de odio. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque el pastor tiene que decirles, si viene una pareja de homosexuales a pedirles que los case, el pastor tiene que decirles, no lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque lo que ustedes están haciendo va en contra, número uno, de la naturaleza, número dos, de la palabra de Dios, número tres, de los principios bíblicos, y por lo tanto no lo puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer es exhortarles a que se arrepientan, a que cambien su vieja manera de vivir y a que empiecen a buscar a Cristo de todo corazón y puedan entender cuál es la naturaleza con la que Dios los creó y cuál fue el propósito para que Dios los creó, tanto al homosexual como a la lesbiana. Pero hoy la iglesia ha querido congraciarse con el mundo, de tal manera que ciertos movimientos religiosos, como la iglesia anglicana, le dicen a sus pastores, si quieren casar parejas de homosexuales o de lesbianas, lo pueden hacer. Están en libertad de hacerlo. Están yendo en contravía de la palabra de Dios, la cual dicen ellos que predican. Hoy por hoy, la Iglesia Católica Romana ha tenido una apertura
El Papa Francisco dice quién soy yo para juzgar a los homosexuales. Nosotros estamos aquí para juzgarlos, pero sí para exhortarlos y para redarguirlos. Pero de tal manera que la Iglesia Católica Argentina, ya hoy, o el día de ayer, una pareja de lesbianas que adoptaron un bebé, lo llevan para que la Iglesia lo bautice. Y el sacerdote bautiza a la bebé. No quiere decir, ahora, esto que vaya a salvar o vaya a condenar a la bebé, pero es mi actitud como ministro del Evangelio, o es tu actitud como persona cristiana que eres, decirle esto que ustedes están haciendo va en contra de la voluntad de Dios y lo que ustedes están haciendo es pecado. En el momento en que tú le digas a un pecador que lo que está haciendo es pecado, cuando la religión les está aceptando lo que está haciendo, vas a tener tu persecución, vas a ser vituperada, vas a ser perseguida, te van a decir eres una persona retrógrada, estás en contra del desarrollo, eres una persona que estás en el siglo XVIII o cosas por el estilo. Nosotros estamos en el siglo XVIII en cuanto a la palabra de Dios. Nosotros en cuanto a la palabra de Dios estamos en el siglo I porque tenemos que andar conforme a lo que la palabra de Dios está diciendo. En el siglo I o en el siglo XXI, en cualquier siglo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. De tal manera que nosotros como cristianos rehusamos por la fe a los placeres del mundo. Y al rehusar por la fe a los placeres del mundo, entonces, por ende, yo tengo que rechazar todo lo que viene en contra de la palabra de Dios. Todo lo que va en contra, que no está apoyado por el mensaje de la palabra, yo no lo puedo aceptar. Ahora, ya rehuso, y la fe al rehusar yo los placeres mundanos, esa fe me acerca a nuestro Señor Jesucristo. Como pasó aquí con Moisés. Moisés pudo ver al Cristo de la gloria, y eso lo hablamos antes, ¿cierto? Cuando el Señor le mostró el modelo en el monte, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es el galardón? La vida eterna, la promesa, el premio, ¿cierto? El premio para aquel que es fiel hasta la muerte. Toca ser fiel hasta la muerte para tener la corona de la vida. Si nosotros no somos fieles, el Señor permanece fiel. Amén. Es lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es lo que es uno cuando está en el mundo. El que no es una cosa es la otra. Pero algo de esto hay en nosotros. Y mire, la Biblia cuando habla de afeminados es una cosa, los que se echan con varones es otra. ¿Cierto? Pero los dos, dice, ninguno de ellos va a heredar el reino de los cielos. Ni ladrones, ni amas, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores. Ahora, quiere decir esto, que nosotros no teníamos acceso a la presencia de Dios. No teníamos acceso. Estábamos por fuera. La puerta estaba cerrada. Pero en el momento en que yo acepté al Señor Jesucristo, todo esto que estaba en mi vida, o lo que de todo esto que estaba en mi vida, es cambiado. Dios lo saca. Y por eso dice, y esto erais algunos. Quiere decir que cuando Pablo predicó en la iglesia de los Corintios, había toda esa cantidad de gente que hacía lo malo.
cambiaron, ya no son, erais, tiempo pasado. Ahora tiempo presente dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, separados por Dios, ya habéis sido justificados. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que si yo me estoy identificando con alguno de estos, de alguna de estas cosas, yo tengo que pedirle, entregarle mi vida al Señor, renuncio, te entrego mi vida, no me importan los vituperios, los insultos, las persecuciones, te entrego mi vida y ahora quiero vivir una vida nueva en Cristo. En la fe, es por la fe, es por la fe en Cristo, que yo renuncio a los pecados del mundo y me acerco a Cristo. Tengo que acercarme a Cristo. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Dice, la fe nos da valor para alejarnos del mundo. Amén. Dice, por la fe dejó, ¿quién? Moisés, está hablando de Moisés, a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay mucha gente que cree que porque Moisés, que cuando Moisés mató al egipcio, y al otro día se dio cuenta que había sido descubierto por un hebreo, salió corriendo, salió huyendo, salió muerto de miedo. Eso es lo que enseñan. Pero la Biblia no me enseña eso. Dios es un Dios de propósito. Amén. Y todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Dios tiene un propósito y tenía un propósito en Moisés. May I have your attention, please? Permitió In order to protect que the National Moisés Library, please be careful and protect your matara al valuables. egipcio, Keep them with you at all times. porque The Dios no library hay is nada not que responsible suceda for sobre la making faz de la items. tierra que Thank Dios no you. lo permita. ¿Para qué? Para que Moisés pudiera entender que su lugar no era Egipto, que su lugar era alejarse de Egipto. De tal manera que Moisés se va, deja Egipto no teniéndole miedo al rey. Ay, es que el faraón ahora que se entera el faraón lo va a mandar a matar. Él huyó o dejó Egipto no por miedo, sino por valor, por el valor, porque él estaba dejando todo lo que tenía, todo, su riqueza, su comodidad. ¿Tú crees que a Moisés lo hubiera matado Faraón por haber matado a un hombre? No, era hijo de la hija de Faraón, tenía toda la autoridad
lo que hace Satanás. Hay muchos cristianos que andan, que dicen que son cristianos, que andan con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y si el Señor, como decía un pastor, dice, si el Señor dijera caminen así, los que andan con un pie en el mundo y el otro en la iglesia, posiblemente tú verías en la calle hay mucha gente caminando así. Así. ¿Por qué? Porque quieren servirle a Dios, pero quieren congraciarse con el mundo. Como por ejemplo, los músicos cristianos de hoy en día. La gran mayoría de músicos cristianos que se llaman cristianos cantan música que tú dices, qué lindo, cómo ministra, qué hermosura, pero no nombran al Señor por ningún lado. No lo nombran. Cantan lindísimo. Cantan lindísimo. Pero el Señor, ¿dónde está? ¿A quién le cantan? ¿Por qué? Porque el cristiano dice, ah, sí, claro, está cantándole al Señor. Porque, por ejemplo, Lily Goodman dice, y es sabido que todo obra para bien. Pero ahí dice, ¿para quién? Lily Goodman dice que ha sabido que todo obra para bien. Y el cristiano que conoce la palabra sabe que la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. ¿Por qué Lily Goodman no dice en su canción, he sabido que todo obra para bien a los que aman al Señor? ¿Tú escuchas canciones de Lily Goodman? La gran mayoría, el 99% de las canciones de Lily Goodman no nombran al Señor. O las canciones de Marcela Ganda, o las canciones de Alex Campos, cantantes cristianos que no nombran al Señor. ¿Por qué? Porque quieren agradar a Dios y congraciarse con el mundo. Y el Señor le dice, salgan del mundo, pueblo mío, y no sean partícipes de sus pecados. ¿Para qué? Para que no recibáis parte de sus plagas. Los que no quisieron salir de Egipto, les tocó recibir las plagas. Los que no quisieron hacerle caso a Dios y andar en medio del pueblo de Dios, les tocó recibir las plagas de Egipto. Y el Señor no quiere que tú recibas plagas, porque la Biblia dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios no quiere eso. La fe nos da valor para alejarnos del mundo. Amén. Solamente por fe nos podemos alejar del mundo. Ahora mira lo que dice. La fe nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a Dios y caminas en fe, todas tus cosas
Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo que pasó, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No te estoy diciendo, no, te van a volver. Amén. Por 7 días. ¿Qué pasó? Moisés, el Señor le dijo, mira Moisés, vas a tomar un cordero y vas a untar la puerta, los marcos y el dintel de la puerta para que cuando venga el heridor no toque a tu primogénito. Que todas las familias de Israel hagan lo mismo. Y él celebró la Pascua, la aspersión de la sangre. La Pascua significa pasar por alto, que es lo que nosotros decimos en inglés, se dice Passover, o como se dice en hebreo es pasar, lo es que significa pasar por alto. Amén. Ahora, le creyó, y cuando le creyó, obtuvieron la victoria. ¿Por qué? Porque cuando vino el heridor, no tocó a ninguno de ellos. A él dice pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Tú sabes qué es lo que pasó? El pueblo de Israel salió de tierra de Egipto al desierto, y cuando van saliendo se encontraron ¿con qué? Con el mar rojo. Dijo Faraón, ahora sí, están en mis manos, ya no podrán escapar, porque el mar no lo dejará pasar, y si intentan morirán en el mar, o si no caerán bajo mis manos. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a Moisés? Dice, ¿qué tienes en la mano? Dice, una vara, y dice, extiende la vara para que el pueblo pase. ¿Qué es lo que hizo para Moisés? Moisés le creyó, no tengan temor, no tengan temor, porque los egipcios que ustedes están viendo allá, nunca jamás los volverán a ver. Y extendió la vara. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que el mar se dividió en dos y quedó como dos paredes allí. Por ahí me decía un hombre, un ateo, decía, y me da mucha pena, pero lo que pasó en el éxodo de Israel no fue que el mar se dividió. Lo que pasa es que bajó la marea y el pueblo pasó. Digo, ¿y no les parece maravilloso? Bajó la marea, el pueblo pasó, y cuando los egipcios intentaban hacer lo mismo, la marea subió y se los llevó a todos. Porque aunque Satanás quiera desvirtuar, el poder de Dios no puede. Pero allí no bajó la marea, el mar se abrió, pasaron 3 millones de personas. Era imposible que 3 millones de personas pudieran pasar por medio del mar habiendo bajado la marea. Era imposible. Tenía que haber habido algo poderoso que le abrió el camino al pueblo, un camino amplio donde ellos pudieron pasar. 3 millones de personas. Y cuando vino el faraón e intentó hacer lo mismo, entonces el mar se cerró y se los tragó a todos. Porque cuando el enemigo te quiere destruir, Dios te da la victoria. Es Dios quien te da la victoria. No eres tú, no soy yo, no son mis fuerzas, no es lo que yo puedo o dejo de hacer, porque no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, ¿qué pasa? Llegaron frente, caminaron por el desierto 40 años y llegan a una ciudad que está amurallada, cerrada. No había quien entrara ni quien saliera. Y le dice el Señor a Josué, 7 vueltas alrededor de Jericó. Calladitos, calladitos. Una vuelta por día, calladitos. Y allí en silencio, obedeciendo al Señor. Una vuelta y para la casa. Al otro día, otra vuelta y para la casa.
Al séptimo día, otra vuelta, le dijo el Señor, ahora gritad. Y cuando el pueblo gritó, los muros cayeron. ¿Por qué? ¿Por la fuerza de la voz del pueblo? No. Fue por el poder de Dios, porque ellos le creyeron a Dios. Me acuerdo, ¿para qué gritamos, Señor? Es un muro. Pero le creyeron a Dios, gritaron y los muros cayeron. Y el pueblo entró y tomó la ciudad y la conquistó. ¿Por qué? Por fe. Porque la fe te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Sabías eso? Por fe. Mira lo que sigue diciendo ahí. Dice la Biblia en 2 Corintios 2:14, dice más, a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en quién, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿por medio de quién? De nosotros, de la iglesia, manifiesta en algún lugar, en todo lugar, no en alguno, en todo lugar, el olor de su conocimiento. ¿Sabes que tú das olor de vida? Porque el Evangelio es olor de vida para los que se salvan, pero es olor de muerte para los que se pierden. ¿Te das cuenta de eso? Tú vas, te has dado cuenta cuando era que dijo, oye, qué colonia se puso, qué agradable, ¿cierto? O tú estás por ahí, wow, sí, eso es lo que somos nosotros. Nosotros vamos caminando y tenemos que dar el olor del conocimiento de Dios en nuestra vida. Por eso se llama Dios desde el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mira lo que dice Primera de Crónicas 29:11-12, dice, tuya es Jehová, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de quién? De Dios. Del Señor, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el centro sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a quién? A todos. ¿A quién le da poder Dios? ¿A quiénes son todos? A su pueblo, a sus hijos, a quienes le creen, a los que caminan con Él. Dios no te va a dar fuerza ni te va a dar poder si tú no le crees, si tú no caminas con Él. El Señor te dice, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo. Créele, créele. Pero Señor, ¿dónde estás? Tú dices que estás conmigo, pero no te veo. Mejor me veo aquí el crucifijo, Señor, por la imagen de San Cayetano. De pronto con la imagen de San Cayetano, entonces yo puedo vencer porque veo a San Cayetano. Al Señor hay que creerle por fe. No lo vemos, pero sabemos que está al lado nuestro. Entonces tú tienes que creer. Y entonces la fe te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y nada ni nadie te podrá hacer frente. La Biblia dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Sabías eso? Nada, nada, nada que quieran hacer contra ti lo pueden hacer, porque ¿quién está contigo? Mayor que está conmigo, pero que está con ellos. De ahí lo que nosotros tenemos que creerle. Si yo no le creo, no le puedo seguir. No puedo ir de triunfo en triunfo ni de victoria en victoria. Ahora dice, la fe me lleva a la obediencia a Cristo. A la obediencia, a obedecerle a Cristo. Dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué pasó con Rahab la ramera? Rahab la ramera era Rahab la ramera,
al negocio de ella. Pero cuando vienen los espías enviados por Josué, ella los recibe en paz y le dice, mire, el pueblo está amedrentado y sabe lo que Dios ha hecho con ustedes, hizo en Egipto y cómo los ha llevado por el desierto y los ha alimentado. Y este pueblo tiene miedo. Ahora, yo voy a proteger la vida, pero usted sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario, yo sé que serán salvos. Y así fue. Obedeció a Cristo. El que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no lo he hecho fuera. No me interesa su condición. No me interesa si es una ramera, un homosexual o una lesbiana. No me interesa si es un borracho, un adúltero o un fornicario o un maldiciente. No me interesa. A mí no me interesa su condición, me interesa su corazón. Y si tú vienes y te lavas, entonces ahora eres una nueva criatura. Y ahora mira lo que sigue diciendo Pablo en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, ¿aquí quién anda en la carne? Todos. Porque no andaríamos en espíritu y no nos verían. No militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es esto, lo que yo pienso, lo que me viene aquí. Lo que me viene aquí, yo lo puedo llevar a la obediencia al mundo. ¿Cierto? Hacer lo que el mundo me manda, lo que mi carne pide, al mundo. Pero, si yo no estoy militando según la carne, ese pensamiento que me entra aquí, que me quiere llevar
están diciendo los jóvenes, aunque así no fuera, no nos postraremos ante tu estatua, no nos volveremos idólatras, no volveremos atrás del sabio mandamiento, de lo que Dios nos ha dado y de las promesas que el Señor nos dio. No lo haremos. Y entonces el rey enfurecido, tú lo crees ahí también, enfurecido el rey, manda a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínate eso. Y cogen a estos hombres, lo atan a los 3 jóvenes, los levantan y los tiran al fuego, de tal manera que cuando los que alzaron los jóvenes para tirarlos al fuego, murieron por el poder del fuego que estaba saliendo del horno, porque era poderoso, eran 7 veces más de lo acostumbrado. Y cuando el rey se levanta y mira, dice, ¿qué es esto? ¿No fueron 3 los que mandé yo a echar al horno de fuego? Dice, sí. Dice, ¿por qué yo veo 4? 4 paseándose. Y el uno como un hijo de Dios. Y lo llama, Saddam, Mesach, Abednego, salid de allí. Y sale del horno de fuego como si no hubiera pasado nada. Y ni siquiera tenían olor a humo en su boca. ¿Por qué? Por fe. Vencieron al enemigo. ¿Sabe cuántos cristianos que no alcanzaron a ver las cosas que el Señor le prometió, pues se entregaron por fe en el circo romano? Porque le decían, niega a tu Dios, niega a Cristo, diga el César de la Alquillos y te salva. Y los cristianos dijeron, no lo negaremos. Si tenemos que morir por Cristo, moriremos por Él. Pero creemos que si Él nos prometió, Él lo cumplirá. Él tenía cosas a mirar el galardón, la vida eterna. Peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Le creyeron y el Señor les dio la victoria, la reverencia del enemigo. Mira lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Marcos 16, 17 y 18. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. ¿A quiénes? A los que creen. ¿En quién? En Cristo. En su nombre van a hacer eso. ¿Sabe lo que le pasó a Pablo? Pablo cuando salió de allá cuando hubo el naufragio, empezaron a recoger ramas para echarlas en el fuego para calentarse, y en el momento en que alzó Pablo las ramas, salió una serpiente en medio del fuego y le picó la mano, lo mordió, y Pablo lo único que hizo fue sacudir la serpiente en el fuego, y la gente dijo, este es un hombre homicida, que la naturaleza no lo deja huir, porque escapando del naufragio, ahora vino una serpiente y lo picó. Y estaban esperando que Pablo tirara la pata. Y cuando no le pasó nada, entonces cambiaron de opinión y dijeron, este es un Dios. Y fue cuando Pablo pudo hablar del poder de Dios y llevar el mensaje de Evangelio. Ya vamos a acabar. Amén. La fe nos garantiza la resurrección de entre los muertos. ¿Cierto? Nos la garantiza. Es una garantía. Dice, las mujeres recibieron sus muertos, versículo 35, mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cierto? Mejor resurrección. Porque hay una resurrección mejor que la que muchos están esperando. Mira lo que dice. Bienaventurado y santo. Hay 2 resurrecciones, ¿sabías eso? Hay 2 resurrecciones. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Qué es lo que pasa? Y aquellos que creyeron en Cristo, que lo recibieron, que lo aceptaron, que decidieron caminar en
estar entre los primeros. Tengo la fe, lo creo, lo confieso y lo acepto, de que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que los muertos en Cristo, no en el mundo, no lejos de Cristo, no los que no estuvieron a Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados en una vida y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta para andar con Cristo por siempre, la con Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es ser bienaventurado y santo. Tanto los muertos que resucitan en Cristo como los que no hayan muerto y sean transformados tendrán parte en la primera resurrección, y la muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Quiere decir que ya no hay juicio. No hay juicio sobre el cristiano. Después de la primera resurrección pasará el milenio y entonces vendrá la segunda resurrección, donde muchos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi lugar? Estoy creyéndole a Dios, tengo la garantía en mi corazón, en fe, de que voy a tener parte en la primera resurrección. No creo, me garantiza la fe. Ahora mira, la fe nos fortalece en las aflicciones. No es acá, ya va a terminar. Otros que enfrentaron vituperios y azotes, llamantes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, encerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe nos fortalece en las aflicciones. Cuando tú eres afligido por causa de la fe, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, perseguido, eso te hace fuerte. No nos acobarda, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cada aflicción, cada azote, cada aguijón, eso te tiene que fortalecer y hacerte más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces la fe nos fortalece en las aflicciones. Dice la Biblia, Salmo 40, 16, 17, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, dice el salmista, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Dice que la fe nos ayuda, nos fortalece en esta pequeña. De sus ojos vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Porque, Señor, tú nos has enseñado, Señor, que hay un camino, Señor, para el que quiere acercarse. El único y verdadero camino que tú has trazado para el ser humano. Tu palabra dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, estamos transitando por el camino de la fe, por el camino que tú trazaste para nosotros, Señor. Señor Jesús, tu palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tu palabra dice, si alguno tiene sed,
estamos aquí en el centro, queremos acercarnos a ti, Señor. Señor, yo quiero beber del agua de vida. Y si hay alguna persona que el Señor en su corazón dice, yo estoy perdido, estoy alejado de Dios y no tengo esperanza, queremos decirte, el Señor quiere decirte que aún hay esperanza para ti. Solamente toma el camino de la fe, agárrate de la mano de Cristo y recíbelo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Dile, Señor Jesús, entra en mi vida, cambia mi corazón y haz de mí una nueva criatura. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por cambiarme. Y gracias, Señor, por hacerme la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Dame más gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, estar en esta casa. Y bendice a tu iglesia en paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, vamos a despedirnos, Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, para el día viernes. Amén. Vamos a estar compartiendo, continuamos con la palabra de Dios. Vamos a hablar posiblemente de la Pascua del Eterno. Este viernes. Creo que ya es lo que llaman el Good Friday. Sí, creo que sí. Y miramos, y luego estamos hablando. Amén. El Señor les bendiga y nos vemos.